Jóvenes, buenas tardes, ¿qué tal? Es un placer dirigirme a todos ustedes. Yo soy el profesor del curso de literatura Antonio Alejo y el tema que vamos a ver el día de hoy es teoría literaria. Bien, tú te preguntarás para qué te sirve la teoría. Pues bueno, tú que estás en quinto y secundaria, tienes que saber que, bueno, estás a un paso de postular. Las universidades generalmente no te preguntan biografías, sino te preguntan la estructura, los elementos, las composiciones, los tipos de personajes, los tipos de narradores que tienen las obras literarias, ¿no? En muchos casos, bueno, en el caso de los poemas, qué tipos de versos tiene, cuál es el tipo de rima, todo eso. Bien, a ese conjunto de cositas que te he dicho le vamos a llamar teoría literaria, ¿sí? Bien, ahora primero vamos a ver lo que es la composición en las obras. Hay dos tipos de composición, es la manera de escribir de cada autor. Primero, yo sé que tú has escuchado que hay textos escritos en prosa. ¿Y qué es la prosa? Bueno, es el tipo de composición natural propia de un escritor, es decir, la manera única de cada autor que tiene para escribir. Yo tengo una manera diferente de escribir de la tuya. Yo tengo mi prosa y tú tienes tu prosa. Bien. Profe, ¿cómo puedo cómo puedo identificar que es un texto escrito en prosa? Fácil, los textos en prosa no transmiten sentimientos, como por ejemplo cuentos, novelas y todo tipo de producciones narrativas. Bien, ahora, el otro tipo de composición es los textos escritos en verso. Profe, verso puedo asemejarlo, asimilar con poesía, sí. Bien, esta forma de escritura pues contiene lo que se le llama los artificios poéticos. ¿Y qué son los artificios poéticos? Son todos los elementos que tiene un poema. Por ejemplo, rima, verso, figuras literarias, licencias poéticas, ritmo, melodía, etc. Una característica especial es que, a diferencia de los textos en prosa, tienden a transmitir sentimientos. De ahí partimos a lo que es el yo lírico y el yo poético, que te lo voy a explicar en otra clase. Para reconocer fácil las poesías y todo tipo de producciones dramáticas, es decir, las obras de teatro. ¿Cuáles son los elementos de los diversos textos que tú vas a leer? Bueno, uno de los primeros elementos pues es la estructura. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está conformado? ¿No? Esto se le conoce como planteamiento. Yo sé que tú de pequeño has hecho inicio, nudo y desenlace, ¿no? Pero bueno, usando unos términos más amplios, le vamos a llamar planteamiento. ¿A qué? A la primera parte, ¿bien? A la primera parte donde se presentan los personajes y ya se empieza a dar pues una especie de introducción al problema. La segunda parte ya se le conoce como desarrollo, tú lo conoces como nudo, ¿bien? Es el problema, es donde todos los personajes pues empiezan a tener más énfasis en lo que son el tipo de poema que se está, el tipo de problema, perdón, que se está planteando, y por último un final, ¿no? Un desenlace. Inicio, nudo y desenlace. Recuerda que todo esto lo vas a ver en dónde, en los textos narrativos. Bien, ahora, siempre en todo tipo de texto narrativo vas a encontrar el narrador. Hay dos tipos de narradores. El primero es el narrador heterodiegético. ¿Cuál es el narrador heterodiegético? El que está fuera de la historia, bien, el que no está dentro de la historia. Y ahí encuentras dos tipos de narradores, narrador omnisciente y el narrador objetivo. Segundo tipo de narrador, el homodiegético. A diferencia del hetero, el homodiegético está dentro de la historia. Y a su vez encontramos dos tipos de narradores, el narrador testigo y el narrador protagonista. Bien, profe, y si yo quiero comparar con la primera, segunda, tercera persona, bien, pues en este caso el narrador heterodiegético viene a ser primera persona y el homodiegético viene a ser tercera persona. ¿Sí? Sí recuerdas las primeras personas, ¿verdad? Yo, tú, él. Bien. Vamos a ver entonces el narrador de tipo heterodiegético. Tenemos el narrador omnisciente y el objetivo. El narrador omnisciente recuerda que va a ser un dios. Un dios sí, ¿por qué? Porque es el que todo lo ve y el que todo lo sabe. Bien. Tenemos un pedazo, un fragmento de lo que es la Metamorfosis de Franz Kafka. Bien. Gregorio ya no comía casi nada.
Solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca, lo mantenía allí horas y horas, y, la mayoría de las veces, acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio todo lo que, de momento, no servía. ¿Te has dado cuenta de esa característica que tiene este tipo de narrador? Este narrador sabe lo que está haciendo, en este caso Gregorio, sabe el suceso de los actos. Bien, a esto lo conocemos como narrador omnisciente. Recuerda, el que todo lo ve y el que todo lo sabe. El narrador objetivo. Este narrador lo vamos a comparar con una camarita. ¿Con una cámara, profe? Sí. ¿Por qué? Porque va a registrar los hechos. Solamente registra hechos. Bien, tenemos que guardar, o bueno, este tipo de narrador guarda una postura diferente. ¿Cómo así? Leamos el siguiente fragmento de La colmena de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. ¿Te has dado cuenta que esto es como las mujeres? O sea, frío, no transmite sentimientos, solamente registra hechos. El narrador objetivo. ¿Bien? Ahora, el narrador de tipo homodiegético. Te dije que teníamos dos tipos también. El narrador testigo, ¿bien? Este narrador testigo va a ser como un espía. ¿Por qué? O como tu vecina, la chismosa, porque va a narrar lo que le sucede al protagonista. ¿Y quién es el protagonista? El personaje principal. Bien, tenemos un pedazo de acá de lo que es la Sherlock Holmes, del Sir Arthur Conan Doyle. Bien, escucha. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. ¿Te has dado cuenta que él está, lo que ha visto, está narrando, está contando? Bueno, ese es el narrador testigo. Y tenemos el narrador protagonista. Creo que ya viste, ¿no? Ya salió, se nos adelantó la imagen. Él es Caillou. ¿Recuerdas? Yo sé que de pequeño has mirado Caillou, ¿no? Y si no lo has mirado, pues bueno, Caillou era un dibujito en donde el niño contaba pues muchas historias. El narrador protagonista es el que cuenta pues su propia historia. Bien, este es un fragmento del Gato Negro del estadounidense Edgar Allan Poe, el padre del terror. Una noche en que volví a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Bien, ¿te diste cuenta lo que le está pasando al protagonista? Él mismo lo está contando. Ese es el narrador protagonista. ¿Qué otros elementos más encontramos? Los personajes. Bien, las personas importantes de las obras. Tú sabes que siempre, en todo lado, van a haber personas importantes que son los personajes principales y los secundarios. Tenemos 4 tipos de personajes principales. El protagonista, el cual es la persona en torno gira pues la historia, ¿sí? Necesariamente destaca pues por encima de todos. En este caso tenemos a Peter Pan. Bien, tenemos al antagonista, el cual el antagonista viene a ser el villano, el enemigo, es decir, el que se opone al protagonista. ¿Recuerdas esta obra? En sus inicios Peter Pan fue una obra de teatro del escritor escocés Alex, bueno, no me acuerdo el nombre, disculpa. Bien, en esta obra de teatro pues ponía a Peter con su enemigo, el Capitán Garfio. Bien. Otro tipo de personaje también que vamos a encontrar es el personaje individual, el cual siempre suele ser un personaje concreto, es decir, la persona única que gira la historia solamente en él. En este caso tenemos a Gregorio Samsa de la Metamorfosis de Franz Kafka. Y
personaje colectivo, el cual es un conjunto de seres pues, que han perdido sus atributos individuales y que vienen a funcionar como una especie de grupo, ¿no? Sin ellos la historia pues no estaría muy completa. ¿Cómo así? Esta producción mágica, esta novela juvenil de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Los tres chicos, el mago Harry, la señorita Hermione y Ron. En torno a ellos tres se basa la historia, ¿no? Son sus compañeros de Harry. Harry sin ellos no podría hacer nada. Ese es el personaje colectivo de la producción. Bien, ahora vamos a ver los personajes secundarios. Tú sabes que los secundarios pues son aquellos que no tienen un rol importante en el desarrollo, pero proporcionan, ¿qué cosa? Coherencia, comprensión. Estos personajes siempre tienen un vínculo con los personajes principales. Ahora, ya vimos un poquito lo que es en los textos narrativos. Ahora vamos un poco a lo que es la poesía. Tenemos el verso. ¿Qué es el verso? Bueno, el verso en la poesía viene a ser la oración de cada estrofa. Recuérdate que una estrofa está compuesta generalmente por 4 versos. Vamos a encontrar dos tipos, versos de arte menor y de arte mayor. ¿Cuáles son los de arte menor? Los que contienen 8 sílabas para abajo. Y estos generalmente lo vamos a escribir en minúscula. ¿Cómo así? Te voy a poner un ejemplo más adelante. Si los versos de arte menor contienen 8 sílabas a menos, los versos de arte mayor contienen de 9 sílabas para más y se escriben con letra mayúscula. ¿Bien? Por ejemplo, los versos de una sola sílaba, como por ejemplo sol, pan, ¿cómo se les llama? Monosílabos. De 2 sílabas, bisílabos. De 3, trisílabos. De 4, tetrasílabos. De 5, pentasílabos. De 6, hexasílabos. De 7, heptadecasílabos. Y de 8, octosílabos. Esos son los versos de arte menor. Y los de arte mayor, de 9 sílabas a más. De 9 sílabas, eniasílabos. De 10, decasílabos. De 11, endecasílabos. De 12, dodecasílabos. De 13, tridecasílabos. 14, recuerda, versos alejandrinos. 15, pentadecasílabos. De 16, hexadecasílabos. De 17, heptadecasílabos y así sucesivamente. ¿Bien? Esos son los versos.